Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Almenar, trabajo en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, del Servicio de Cardiología en Valencia, y os vamos a presentar este proyecto, que es un proyecto ambicioso que hemos creado desde la sociedad y que se llama HF Revolution. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos por haberos conectado. Hoy en día pues hay muchas posibilidades y son horas también un poco intempestivas a veces, así que gracias a todos por estar ahí. También gracias a la sociedad por tener estas iniciativas y a su presidente Lorenzo Fácila, y también muchas veces los proyectos tienen que ir apoyados por laboratorios porque son proyectos muy ambiciosos como este. Y en este caso, Boehringer Ingelheim es el que nos está ayudando, en particular Rubén de Haro. Hemos hecho un cambio del formato, como sabéis, presencial, que iba a ser el Colegio de Médicos, a uno no presencial, uno online, y esto nos ha obligado un poquito a reestructurarlo para hacerlo un poco distinto. Fundamentalmente, acortarlo un poco, 1 hora y media que pretendemos que dure, que es suficiente para esto. Cuando está muy extenso y es online, pues tiene algunos inconvenientes, es más difícil. Así que primero comentaré yo una pequeña introducción del tema, unos 5 o 6 minutos. Luego va a hablar el doctor Julio Núñez, va a hablar un poco de la situación de estos fármacos, los SGLT2 en el mundo de la insuficiencia cardíaca, y cómo está todo hasta el Congreso Europeo, que como sabéis se ha realizado hace poco, el Congreso Europeo de Cardiología. Y posteriormente el doctor Lorenzo Fácila nos va a hablar sobre las novedades de estos fármacos en relación con la IC en el Congreso y el punto de vista que tenemos que adoptar a partir de entonces, a ver de qué forma tenemos que desarrollarlo. Luego también dentro del proyecto el doctor Alfonso Valle nos comentará un poco su punto de vista, así como Rafa de las Priella, que es el quinto de los que formamos este proyecto que estamos desarrollando. Ahora los presentaré un poquito más formalmente. Vamos a empezar. Quiero deciros también que tenéis una dirección web que la habéis recibido en la página web de la Valenciana, donde podréis decir las preguntas y luego al final, cuando acabemos todos, podemos comentar el tema y responder las preguntas, si sabemos, claro. Bueno, este es el formato que teníamos. Ya os he comentado que lo vamos a hacer de otro estilo, más breve y más concreto, más estándar, podríamos decir. El objetivo del proyecto, aquí lo podemos ver, es un proyecto realizado por la Sociedad Valenciana de Cardiología para poner sobre la mesa, para entrenarnos, para aprender sobre estos fármacos en el mundo del AIC. Es un objetivo a largo plazo, porque esta área del conocimiento se va a desarrollar en muchos meses probablemente. Va dirigido a cardiólogos, a internistas, a todos los profesionales que les interese el mundo del AIC, pero también a otros como pueden ser nefrólogos, endocrinos o médicos de atención primaria. El proyecto, como mencionaba, es un proyecto ambicioso, tiene 3 fases. Una primera, que es esta, es poner sobre la mesa los conocimientos que tenemos sobre estos fármacos en relación con la insuficiencia cardíaca. Una segunda, que es que vosotros en vuestros hospitales forméis a los compañeros en este tema. Y una tercera fase en que estos compañeros o vosotros mismos forméis y publicitéis y deis enseñanza a los médicos de atención primaria. El proyecto es este, somos los 5 coordinadores del proyecto. Yo ya me he presentado, doctor Julio Núñez, como los demás no necesitan presentación, pero os recuerdo que trabaja en el Hospital Universitario Clínico de Valencia, Lorenzo Fácila en el consorcio del Hospital Universitario, el doctor Alfonso Valle es el jefe del servicio del Hospital de Denia y el doctor Rafa de las Priella, que trabaja también en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Hemos creído, ya que tenemos un grupo de estudio de insuficiencia cardíaca en la Comunidad Valenciana, donde tenemos la suerte de conocernos todos, que todo esto esté promovido fundamentalmente, aunque realmente por todo el mundo que le interese el tema, por el Grupo Heysel. En el Grupo Heysel hemos hecho un cambio estratégico. Antes que nos parecía lo mejor una persona por centro, que fuera la entrada para los proyectos, y ahora hemos pensado que es mejor recoger todos los compañeros que estén interesados en el área de insuficiencia cardíaca. De tal forma que para hacer proyectos, pues si somos 20 o 25, basta con reunirnos y ver qué proyectos queremos lanzar. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema. Sabéis que la insuficiencia cardíaca es muy frecuente. En España hay unos 700.000 personas, pacientes que la padecen, que es la única enfermedad cardíaca que va en ascenso año tras año, mientras que muchas otras están estabilizadas, sobre todo por los ingresos. Esta es la historia natural que también habéis visto. Cada descompensación empeora el pronóstico y
y el paciente se queda un poquito peor que cuando vino. Esto lo vemos sistemáticamente, pero aquí el número más alucinante o más asombroso es este 46%, que es el porcentaje de pacientes que fallecen al año y medio del diagnóstico. Cifras realmente sobrecogedoras. Además, como sabéis, cuesta mucho dinero, unos 20.000 euros al año, por lo que deja el paciente de trabajar, por lo que necesita de medicamentos y por los cuidadores. Esta diapositiva me gusta mucho, la he puesto varias veces, porque si vemos cómo está evolucionando la pirámide poblacional española, vemos que en el 2050 habrán más de 2 millones de mujeres con 85 años y más de 1 millón de hombres de mayores de 85 años. O sea, 3 millones de personas por encima de 85 años. Bueno, pues muchos de estos padecerán IC porque la IC es una enfermedad de gente más de edad avanzada. En la comunidad pasa lo mismo, 10.000 casos por millón de habitantes. Tenemos 50.000 pacientes en la comunidad con este problema y cada año aparecen 10.000. Como veis, es algo tremendo que hace que cada vez haya más. ¿Y qué pasa con la diabetes? La diabetes pues pasa algo parecido. Aunque el porcentaje de diabéticos es menos de entrada, es un 10%, lo cierto es que los factores de riesgo relacionados con la diabetes, como son el sobrepeso, la obesidad o el sedentarismo, son muy elevados también. O sea, muchos pacientes y más de edad avanzada son diabéticos, donde estas dos enfermedades pues, van a coincidir. Y podemos ver en esta gráfica de americana cómo los pacientes diabéticos tienen muchos más estemias, muchos más ataques cardíacos y es mucho más probable que la muerte cardíaca, que la muerte sea de origen cardíaco. La diabetes, como sabéis, afecta mucho al corazón por diversos motivos. Por un lado, afectación coronaria, por un lado puede ser también por una miocardiopatía hipertensiva, ya que favorece la hipertensión, o por una miocardiopatía diabética que no está bien definida, pero que todos sabemos claramente que existe. Todos estos que ponen aquí pueden favorecer el fallo cardíaco. Y la diabetes tiene muchos problemas que hay que ver un poco, pues tenemos que estudiar. Aquí, por ejemplo, en esta curva de flujo-volumen, este punto azul es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Bueno, pues los diabéticos, aunque estén asintomáticos desde el punto de vista cardíaco, la tienen elevada por problemas de relajación. O sea, el diabético per se es un paciente con insuficiencia cardíaca en potencia y también con una afectación coronaria en potencia, con más velocidad de flujo y con menos reserva contráctil. Este concepto es muy bonito y está saliendo, y es que ya no podemos hablar solamente de un síndrome cardiorrenal, sino de un síndrome cardiorrenal metabólico. El páncreas también está ahí. De tal forma que, lógicamente, estos tres elementos están relacionados y afectan a las personas y incrementan su mortalidad. O sea, que hay que atender a todos los elementos, porque uno solo realmente no tendría sentido. Lógicamente, siendo la diabetes un problema tan importante, hay muchos fármacos que están en el mercado para tratarla, pero cuando hablamos de insuficiencia cardíaca ya nos quedamos con muy pocos. Es que realmente con los que nos quedamos son con los inhibidores de la SGLT2, que son los fármacos, podríamos llamar, estrella en este mundo. Claro, al principio, si recordáis, cuando salieron los fármacos decíamos, bueno, pues es un efecto diurético, un efecto glucosúrico y un efecto, por tanto, aumenta la diuresis, pues como un diurético. ¿Qué bueno que es? Pues no, porque los diuréticos no son tan buenos como esto. Y es porque estos tienen un montón, como veis aquí, de efectos beneficiosos sobre el corazón y sobre el sistema cardiovascular. Son fármacos complejos que afectan a muchos niveles y que mejoran muchísimo la situación cardíaca en estos pacientes. Por eso hay muchos ensayos, la empagliflozina, por ejemplo, viendo resultados cardiovasculares, sobre situación funcional, sobre la enfermedad renal, sobre el metabolismo, y esta es de las últimas, o la última diapositiva. El fármaco estrella hasta este momento, como sabéis, ha sido la dapagliflozina, el ensayo de APA-HF, que este fármaco demostró que era capaz de mejorar frente a placebo la supervivencia y la descompensación cardíaca, tanto el combinado como cada uno de ellos por separado. Bueno, pues después de esto ha estado el Congreso y ahora, como mencionaba, el doctor Julio Núñez nos va a hablar qué es lo que sabíamos antes del Congreso y luego posteriormente pues ya el doctor Fácila qué se ha dicho allí y qué tenemos que hacer a partir de ahora. Pues yo creo que esta es mi última diapositiva, Julio, pues si quieres puedes ir empezando. Muchas gracias, Luis, por esta oportuna presentación. Como ya ha
lo ha comentado como lo veis en el programa, el motivo de la charla es ser telonero de la siguiente, del doctor Fácila, que presentará lo más destacado de ISGLT2 en el Congreso Europeo. Y básicamente voy a centrar mi presentación en las publicaciones, comunicaciones en congresos más destacadas que he considerado más importantes en los últimos meses, obviando lo presentado en el Congreso Europeo. Y básicamente voy a centrar mi presentación en dos grandes grupos, que sería el primero, sería mostrar evidencias, estudios o experimentales o translacionales que intenten explicar una de las grandes cuestiones que permanecen pendientes, ¿no? Uno de los grandes enigmas, cuáles son los mecanismos de acción que muestran este potente beneficio clínico. Realmente es uno de los puntos en los cuales aún tenemos bastantes dudas y voy a intentar daros voy a mostrar ciertos estudios que nos van aclarando, aunque ya os he de decir que permanecen muchas incógnitas, muchas sombras al respecto. Y por último, hablaros de ciertos estudios clínicos, muchos de ellos ensayos clínicos pequeños, que avalan la utilización, la eficacia y seguridad de ISGLT2, concretamente en insuficiencia cardíaca, que es lo que me voy a centrar. Bueno, como ya lo comentó el doctor Almenar, estos fármacos surgieron como antidiabéticos. El mecanismo de acción es inhibición de ISGLT2, lo que lleva a una inhibición de la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal y una excreción de glucosa. Esto obviamente genera una pérdida calórica, disminución de peso, pérdida de volumen, diuresis osmótica, pero todos sabemos que este efecto antidiabético no explica todos los mecanismos positivos que estamos observando en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya de entrada, deciros, y todos conocéis, que el mecanismo es independiente del estatus diabético. Funcionan en diabéticos y en no diabéticos. Y a partir de ahora hay que dejar de considerar este grupo farmacológico como un antidiabético. Esto es algo que creo yo que desde la cardiología, medicina interna, hay que procurar ir desterrando este concepto, ¿no? Especialmente diría yo que este grupo probablemente habría que, muy difícil, ¿no? Pero habría que pensar que habría que cambiarles el nombre. Probablemente el mecanismo, la inhibición ISGLT2 no explica todos los beneficios. ¿Y qué conocemos hasta ahora? ¿Qué mecanismos de acción sabemos que pueden estar detrás de todos estos beneficios que observamos en insuficiencia cardíaca? Potente efecto natriurético, sobre todo no potente en cierto modo, pero es mucho más potente el efecto natriurético de, por ejemplo, diuréticos de ASA, pero es un efecto diurético adicional a los diuréticos de ASA y es un efecto mantenido en el tiempo con importantes efectos distintivos frente a los diuréticos tradicionales, como ya se sugirió anteriormente, que es reducción del edema intracelular e intersticial. O sea, no tienen un mecanismo de acción localizado a nivel intravascular como ocurre con la mayoría de diabéticos. Además de ello, se sugiere que mejora la eficiencia miocárdica, la obtención de energía por parte del miocardio y otros órganos. Esto fundamentalmente por la inhibición de la bomba sohidrogeniones, que bueno, veremos que son los mecanismos de acción más importantes, y luego los potentes efectos a nivel renal, protectores a nivel renal, que también luego discutiremos. Bueno, ya modelos in silico, modelos de inteligencia artificial, nos han mostrado que probablemente el mecanismo de acción más importante, el que se sabe que probablemente con mayor seguridad explican el mecanismo beneficioso de estos fármacos, es la inhibición de la bomba sohidrogeniones. Es una bomba que está distribuida, una bomba que está distribuida por prácticamente todo el organismo. Tiene un mecanismo prácticamente que en todos los órganos y células. Y concretamente a nivel miocárdico hemos observado, estos son modelos in silico, como efectivamente cada una de estas moléculas, independientemente efecto de grupo, vemos una disminución, sugiere una disminución del sodio intracelular. Y probablemente esta disminución de sodio intracelular lleva a cambios,
a importantes cambios consiguientes a nivel de modificación de numerosas vías metabólicas que probablemente están explicando gran parte del beneficio. Y en este sentido también este es un trabajo ya mucho más importante, reciente a nivel español, que también utilizando inteligencia artificial concluyen que el mecanismo que probablemente explica mejor todos estos efectos beneficiosos a nivel sistémico que se observan no solamente a nivel miocárdico, sino a nivel cardiovascular y renal, el mejor mecanismo que explica todo esto es la inhibición de la bomba sodio-hidrogeniones tipo 1 y la bomba sodio-hidrogeniones tipo 3 a nivel renal. Y este modelo in silico, precisamente en este artículo, también se corrobora en un modelo animal. En concreto, la inhibición de sodio-hidrogeniones a nivel de la membrana celular llevaría a una disminución del sodio citoplasmático con la consiguiente disminución de calcio y todos estos beneficios que llevan a la reducción de sodio y calcio citosólico. En este sentido también este es un póster presentado en el Congreso Americano del año pasado en Filadelfia, donde se observó, bueno, evidentemente se corrobora que con empaglifosina se produce una disminución llamativa del volumen plasmático frente a placebo, pero a diferencia de los diuréticos tradicionales, que esto sería un diurético con muchas propiedades adicionales, no se producen los cambios llamativos de filtrado glomerular que se pueden observar cuando hay depresión excesiva de volumen, una depresión intravascular llamativa. No se observan elevación de marcadores de necrosis tubular, de daño renal y, muy importante, y a diferencia de los diuréticos tradicionales, no se observa activación neurohormonal. Otros trabajos también, pues simplemente para mostrar esto, van en el mismo sentido. Aquí hay otro trabajo, un ensayo clínico pequeño con dapaglifosina, que muestra cómo, midiendo en un ensayo clínico de 59 diabéticos, placebo versus dapaglifosina, se observa cómo hay una disminución del sodio tisular, concretamente a nivel de la piel, evaluado esto mediante resonancia magnética. De esta manera, ya sea con una u otra molécula, hemos observado cómo, a diferencia de los diuréticos tradicionales que tienen sobre todo un mecanismo de acción a nivel intravascular, depleción del volumen intravascular, estos fármacos tienen un efecto de depleción de sodio y de agua a nivel predominantemente intersticial e intracelular. Esta es la gran diferencia en cuanto a lo que es el efecto depletivo, ¿no? Otros mecanismos que llaman mucho la atención sobre este grupo farmacológico es su potente efecto nefroprotector. Y esto clásicamente se había explicado por este aumento de sodio a nivel de la mácula densa lleva a la vasoconstricción de la arteriola aferente y esto produce una reducción muy llamativa de la presión intraglomerular y la protección especialmente en el riñón del diabético hiperfiltrador. Pero datos muy recientes, y esto es un ensayo clínico también pequeño, donde se observa que probablemente también hay cierto efecto, no solamente el efecto se circunscribe a la vasoconstricción de la arteriola aferente, sino también a una vasodilatación de la arteriola eferente. En cierto modo, un efecto que potencia aún más la reducción de la presión intraglomerular. Son datos que van apareciendo, esto va cambiando, vamos aprendiendo día a día con este grupo farmacológico. Además de ello, también han aparecido numerosos trabajos, y aquí simplemente una muestra, que sugieren que a nivel que está el efecto a nivel renal, esta disminución del estrés de la oxidación, del estrés oxidativo a nivel renal, concretamente a nivel peritubular, del intersticio peritubular, llevaría a que esas células estresadas, inflamadas, esos fibroblastos, que son los que producen EPO, en situación de enfermedad renal crónica está disminuido. Este efecto de los ISGLT2 sobre ese intersticio
peritubular llevaría a la recuperación, la restauración de la función de estas células peritubulares y se incrementaría la síntesis de eritropoyetina, como se muestra en este estudio con empagliflozina. De manera muy precoz, ya a un mes, se observa el aumento de eritropoyetina. Todos sabemos que al utilizar estos fármacos sistemáticamente en todos los estudios estamos observando incrementos de hemoglobina y de hematocrito. Y en gran medida estos cambios de hemoglobina y de hematocrito están explicando o se relacionan muy bien con el beneficio clínico que estamos observando. Así, y a modo de resumen, la evidencia preclínica, evidencia translacional preclínica y cierta evidencia clínica nos sugieren que el principal mecanismo de acción es una inhibición a nivel sistémico de la bomba sodio-hidrogeniones que llevaría a una disminución del sodio y del calcio a nivel citozólico. Esto de alguna manera activaría numerosas vías que fundamentalmente disminuirían la inflamación, el inflamosoma, disminuirían el estrés oxidativo y aumentarían la eficiencia energética general de muchos órganos, entre ellos el corazón. Concretamente a nivel renal, un efecto, además del efecto propiamente de nefroprotección a nivel glomerular, produce una importante reducción de la presión glomerular con todos los efectos nefroprotectores que esto lleva. A nivel miocárdico, esto se traduciría, como ya lo mostró, ya lo conocéis vosotros, el estudio en Pagert, que es más antiguo, muestra que hay una reducción de la masa ventricular. Y esto, en general, llevaría a todos esos efectos positivos que estamos observando en los pacientes. Ya, por último, para acabar con esta primera fase, que son los mecanismos, los mecanismos de acción que explican el efecto beneficioso de este grupo farmacológico, hay que decir que esto es algo bastante reciente. Mucho de esta hipótesis novedosa de Milton Packer no está basada en estudios preclínicos, sino en estudios experimentales, y muchos de ellos no pasan de los postulados, de postulados teóricos. Este grupo farmacológico simularía o engañaría al organismo, alteraría de una manera llamativa el cociente ADP-ATP, el cociente energético, y engañaría al organismo y le haría pensar que está en una situación de crisis energética. Cuando hay crisis energética, al contrario de estar en bonanza energética, se ponen en marcha o se activan genes ahorradores. Genes ahorradores que lo que llevan es a la promoción de la reparación celular y de la autofagia. Estamos en una situación de crisis, vamos a promover, vamos a cuidar lo que tenemos. Al contrario de una situación de bonanza energética, donde la célula lo que quiere es proliferar. Así pues, probablemente gran parte de los mecanismos metabólicos a largo plazo que estamos observando, ya sea por mecanismos intermedios que no conocemos, se deban a que este grupo farmacológico activa genes ahorradores, genes reparadores celulares. Esto, si fuese verdad, probablemente, especulo yo, y luego ya si tenéis preguntas lo podremos discutir, es que esto probablemente podría tener un efecto muy beneficioso, no solamente en el terreno de la insuficiencia cardíaca, sino que especular yo a todo el espectro de enfermedades cardiovasculares e incluso a enfermedades como podrían ser el cáncer. Si yo promuevo la reparación celular, inhibo la proliferación de nuevas células, probablemente esto, si fuese verdad, podría especular yo que podríamos estar ante unos fármacos potencialmente antineoplásicos. Ya pasamos a esta segunda parte, que sería pues daros una serie de pinceladas sobre ciertos ensayos pequeños que han aparecido en los últimos meses concretamente en insuficiencia cardíaca. El primero de ellos es un estudio que se publicó en Circulation en mayo de este año, donde 20 pacientes diabéticos tipo 2 con insuficiencia cardíaca estable se randomizan en un crossover a empagliflozina o placebo. Y aquí se observa, lo que querían estos autores era realmente valorar el poder natriurético de empagliflozina. Y se observa
como no podía ser de otra manera, en base a lo que tenemos ya previamente, es que en monoterapia, tanto en monoterapia como en paciente ya tratado con diurético de asa, hay un aumento en la fracción excrecional de sodio. Pero si vais bien las figuras, este aumento es particularmente muy llamativo y de magnitud muy importante en el enfermo que toma diuréticos de asa. Así pues, empaglifosina en este caso es un fármaco que aumenta mucho la natriuresis en el enfermo que está tomando ya diuréticos. Algo que particularmente en ciertos pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los que llevamos en unidades de insuficiencia cardíaca, pacientes ya más avanzados, probablemente es una propiedad muy atractiva. Otro ensayo clínico que me gustaría comentar es el EMPA Response, que incluyó 80 pacientes, es un estudio europeo en insuficiencia cardíaca aguda, pacientes ingresados, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. En este caso, en un estudio, en los criterios de valoración principal, se comparó empaglifosina versus placebo. Los criterios de valoración principal, los endpoints primarios, fueron cambios en la sintomatología, la duración del ingreso, la respuesta diurética y los cambios de NT-proBNP. Bueno, hay que decir que no hubo cambios significativos para cada uno de estos endpoints evaluados. Todos ya, yo tengo mi interpretación, pero la interpretación más simple y ortodoxa, es decir, no hay cambios significativos. Es un estudio muy pequeño que hay que tener precaución a la hora de leerlo, pero cuando observamos pues, qué ocurrió realmente vemos cómo, pues obviamente se confirma el efecto diurético de empaglifosina en enfermo hospitalizado, como la diuresis acumulada aumentó significativamente ya desde el día 1 y esas diferencias que se fueron siendo de mayor envergadura ya en el día 2, 3 y 4, como veis en la figura. Y cuando se evaluó el criterio, esto fue un criterio esto fue un criterio secundario, un endpoint secundario que fueron los eventos clínicos. Es un estudio muy pequeño, obviamente tiene poca potencia, pero si veis bien, la respuesta a 60 días es muy llamativa. Mirar cómo hay una reducción muy marcada del endpoint combinado a 60 días, muy significativa. No hay cambios en cuanto a los endpoints primarios, que fueron pues clasificación VAS, los cambios de NT-proBNP, algo que pues bueno puede tener mucha interpretación, pero en cuanto a endpoints clínicos, los resultados apoyan, son bastante esperanzadores, ¿no? Hay que decir que actualmente hay un estudio en marcha, el Impulse Acute Heart Failure, donde se está evaluando la utilidad, la eficacia de empaglifosina versus placebo en el paciente hospitalizado. Y el criterio de evaluación principal en este estudio sí son endpoints clínicos. Por último, pues simplemente deciros que estos no solamente son fármacos que actúan a nivel renal, a nivel, bueno, sino que también hay ya artículos que sugieren, ya son bastantes, esto es simplemente una muestra donde artículos que muestran que este grupo farmacológico produce cambios en parámetros de función diastólica, en este caso empaglifosina versus placebo. En este estudio mostró un estudio pequeño, también mostró cambios, disminución muy significativa y muy precoz en el tiempo del prima como un parámetro subrogado de presiones de llenado. Y por último, simplemente mostrar, este es un trabajo que tuve la suerte de participar, es una iniciativa del doctor de la Espriella, que yo seguro luego nos dará más detalles al respecto. Es una iniciativa donde participamos más de 5 centros a nivel nacional, varios centros a nivel de la Comunidad Valenciana, donde de manera retrospectiva recogimos qué ocurría con una de las grandes dudas que teníamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando el enfermo lleva ISGLT2, en este caso empaglifosina, y además lleva Entresto? ¿Qué pasa con el riñón? Siempre ciertas dudas, cuidado, el riñón no sabemos, parece ser que los dos fármacos están aquí para estar juntos, pero no sabíamos realmente la evolución, la titulación, cuál primero, cuál después, qué pasaba con el riñón. Bueno, nosotros en este grupo, en este estudio retrospectivo pequeño, que es el primero que se publica en la literatura, mostramos que no hay cambios dramáticos, no hay cambios llamativos en la función renal.
independientemente si empecemos uno u otro antes o incluso si empezamos los dos fármacos el mismo día, como un grupo que luego ya probablemente el doctor de la Espriella nos dará más detalle. Pero lo que sí es muy llamativo es lo que observamos. Retrospectivamente analizamos qué ocurría con la dosis de furosemida en el tiempo y lo que sí observamos es de manera bastante significativa, bastante llamativa, cómo a lo largo de la evolución, ya al medio año, se observa como hay una reducción dramática de la dosis de furosemida. Y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que cuando reducimos diuréticos es que el paciente llega muy bien. Creo, ya por último, simplemente mostraros lo que es este estudio publicado hace muy recientemente en Lancet, donde se hace un análisis de 3 ensayos clínicos, una compilación de 3 ensayos clínicos, y se compara cuál es la mortalidad observada cuando el paciente llevaba lo que llaman la terapia convencional, que era la triple terapia, con IECA, IECA-ARA2, con beta bloqueantes o antialdosterónicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Son pacientes de 3 ensayos clínicos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los enfermos llevan la cuádruple terapia que llaman Comprehensive Therapy, que incluye sacubitril/valsartán en lugar de IECARA2, el mismo beta bloqueante, antialdosterónicos y además ISGLT2? Y observan cómo durante el seguimiento hay una reducción muy dramática de la mortalidad. Y ven cómo la esperanza de vida con la con la terapia convencional era de 10 años y pasa a ser de 15 años con la terapia más actualizada, incluyendo los 4 grupos farmacológicos. Esto, desde luego, no es la realidad, es la comparación, es la unión y comparación y análisis de 3 trials. Puede tener todas hay que tener precauciones a la hora de interpretarlo, pero son datos muy sólidos y robustos que orientan a que estamos logrando cambiar la historia natural de la enfermedad. Yo ya doy paso al doctor Lorenzo Fácila, que nos va a presentar probablemente lo que todos estamos esperando. Muchas gracias, Julio. Enhorabuena por su excelente presentación. La verdad que podría explicar muy bien cuáles son los resultados que estamos obteniendo en los distintos ensayos clínicos. Y la verdad que esto de la medicina ha cambiado bastante. Al principio, cuando se estudiaba pues, los fármacos de digoxina y todos los fármacos metabloqueantes, lo primero que sabíamos era el mecanismo de acción y luego intentamos adaptar ese mecanismo de acción a los distintos perfiles de pacientes que teníamos en los tratamientos y se sacaba la evidencia. Ahora parece que sea todo lo contrario. Primero se obtienen resultados y luego se intenta explicar por qué se obtienen esos resultados. Y la verdad que hace una medicina, una cardiología bastante atractiva. También muchas gracias a Luis por la presentación del proyecto. Yo creo que es un proyecto muy interesante y muy ambicioso, que Beringer ha apostado por él y ha apostado por la Sociedad Valenciana de Cardiología. Y realmente, como ha dicho Luis, nos hubiera encantado estar un formato presencial y podernos vernos a todos, que parecía que se podía conseguir, pero viendo el repunte de la pandemia, creo que lo más prudente y desde el punto de vista institucional de la Sociedad Valenciana de Cardiología, hemos decidido dolorosamente que todos los eventos hasta nueva orden lo vamos a hacer de manera online y para evitar pues, problemas de desabastecimiento de cardiólogos por si hay un contagio en algún momento en nuestros servicios de cardiología de la Comunidad Valenciana. Y a mí me toca un poco presentar la parte de lo más importante publicado en el recién Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que como sabéis también se ha hecho de formato online, y me voy a centrar en estos puntos. Voy a hablar principalmente de la joya de la corona del europeo, que fue el Emperor Reducer de disfunción cardíaca. Luego, clásicamente, siempre cuando hay 2 o más ensayos clínicos que van en el mismo sentido, se publica en una revista de impacto un metaanálisis con esto para ver un poco si el sentido es el adecuado. Luego hablaremos de un par de subanálisis del DAPA HF, que ya se publicó el año pasado y que
y que, bueno, veremos un poco de datos más sobre este ensayo clínico, este gran ensayo clínico. Solamente una diapositiva de otro ensayo que se ha publicado con respecto a la empagliflozina, que es el receptor de insuficiencia cardíaca crónica, y una otra diapositiva del programa futuro que nos viene en cuanto a los ISGLT2 en insuficiencia cardíaca. Bueno, como sabéis, vamos a empezar ya con el Emperor y ya seguramente conocéis los resultados, porque si seguís a los grandes tuiteros como Alfonso Valle, Julio Núñez, Quique Santas, Luis Almenar, Rafa de la Estrella, pues seguro que os habéis empapado de todo este conocimiento que se ha obtenido en la Sociedad Europea de Cardiología, y incluso comentarios que se han hecho, encuestas y tal, que nos ha abundado mucho en esta información. El Emperor Reduced es pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, el cual se administra empagliflozina una vez al día, más el tratamiento médico óptimo en estos pacientes, que recordar que ya se incluía a sacubitril/valsartán, hasta un 20% de los pacientes estaban tratados con sacubitril/valsartán, frente al tratamiento médico óptimo más placebo. El endpoint combinado primario es el tiempo hasta el primer evento de muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Aquí no entra consulta aguda por insuficiencia cardíaca como en el DAPA-HF, y los endpoints secundarios sería el primero y recurrente evento de insuficiencia cardíaca aguda, hospitalización cardíaca aguda, y ver un poco la evolución del filtrado glomerular, los cambios frente al estadio basal de insuficiencia renal o de filtrado glomerular que el paciente, con el que se incluía el paciente en el ensayo clínico, y ver cómo evolucionaba a lo largo del seguimiento. Los criterios de inclusión pues, son los clásicos de insuficiencia cardíaca en fracción de eyección deprimida, pero aquí se añadió un poco para intentar ser más precisos en cuanto al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el criterio de unos niveles de NT-proBNP de acuerdo a la fracción de eyección. Se exigía que el NT-proBNP estuviera más alto en fracción de eyecciones más límite por arriba, y no fueran tan altos en fracción de eyecciones más bajas. Y también independientemente de la presencia de desfibrilación. Los criterios de exclusión son los típicos de los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Las características basales de la población estudiada están resumidas en esta diapositiva. La edad media era de 67 años, un 23% eran mujeres. La siguiente diapositiva, la mayor parte de los pacientes incluidos estaban en clase funcional 2, 75%, y clase 3, un 24%, muy pocos en clase 4. El índice de masa corporal era 28, y bueno, el NT-proBNP medio, la mediana, perdón, era 1800, 1900. Y bueno, son características, son pacientes filtrado glomerular era de 61, son unas características algo peores, son pacientes algo peor, algo más evolucionados que los pacientes incluidos en el otro ensayo clínico que, como conocéis, también tuvieron buenos resultados con dapagliflozina, que es el DAPA. La mayor parte de los pacientes, tanto en el brazo placebo como en el brazo empagliflozina, estaban tratados con o bien antagonistas del sistema renina-angiotensina o bien los ARNI, casi un 90% de estos pacientes, 70% con antagonistas mineralocorticoides y betabloqueantes con un 95%. Es decir, que era tratamiento médico óptimo, muy óptimo. Y como ya sabéis, y ya lo habéis visto seguramente por redes sociales y en el europeo, el endpoint primario, que era la primera tiempo hasta la aparición de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, salió estadísticamente significativo para el brazo tratado con empagliflozina, con una reducción de un 25% de riesgo relativo, reducción de riesgo absoluto de 5,2 y un número de pacientes a tratar de 19, que es un número excelente para estos pacientes con insuficiencia cardíaca. El endpoint secundario, que es hospitalización por insuficiencia cardíaca, también hubo una reducción en los pacientes tratados con empagliflozina en el seguimiento a largo plazo, con una reducción del 30%, un hazard ratio de 0,70 estadísticamente significativo. Otro de los endpoints secundarios es la reducción o la protección en cuanto a la reducción del filtrado glomerular de los pacientes con insuficiencia cardíaca,
el seguimiento 3 años y los pacientes tratados con empagliflozina sufrían una reducción menor, son esta curva naranja, que los pacientes tratados con placebo. La diferencia fue de 1,73, que esto lo vemos también a lo largo del seguimiento de los pacientes, cómo iban reduciendo el filtrado glomerular. Para más INRI, aquellos que una vez dejaron de tomar la empagliflozina, esa hiperfiltración que estaba protegiendo desaparecía e incluso aumentaba más el filtrado glomerular por encima de 3 mililitros minuto cuando dejaban de tomar empagliflozina. Por tanto, en Empero Reducer, los endpoints confirmatorios, tanto primarios como secundarios, fueron estadísticamente significativos, por tanto cumplieron los endpoints por los cuales estaban la muestra calculada, tanto para los primarios como para los secundarios. Luego, como en todos los estudios, existen endpoints exploratorios. Los endpoints exploratorios lo que pueden es ayudar a generar hipótesis. Y uno de ellos era el endpoint compuesto de aparición de enfermedad renal crónica terminal o reducción de una importante reducción del filtrado glomerular. Y también los pacientes tratados con empagliflozina protegieron en un 50% de los casos, es decir, una reducción de un 50% en el riesgo relativo y 1,5% de riesgo absoluto, una reducción del empeoramiento, importante de la función renal, tanto terminal como de una reducción del filtrado de manera importante observada. Otro endpoint exploratorio es ver cada uno de los componentes del endpoint primario, que era hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y como vemos, el endpoint se compone o sea, el endpoint primario está relacionado con ambos, con una reducción de ambos endpoints por separado, aunque estadísticamente significativo solo fue el de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y no el de muerte cardiovascular, pero ambos con tendencia a la reducción y por tanto el sumatorio de ambos es el que nos da el endpoint combinado, que era realmente el endpoint confirmatorio. Son endpoints, recordemos, exploratorios. Otro endpoint exploratorio es el de calidad de vida, en el cual también el brazo tratado con empagliflozina lo que hizo fue un incremento de la encuesta de calidad de vida, que es más utilizamos en insuficiencia cardíaca, que es la Kansas, con 1,7 sobre 5,8 frente a placebo de 4,1. Así que está bastante bien en cuanto a la encuesta de calidad de vida, pero como todos sabéis es un endpoint más débil, endpoint exploratorio, porque se trata de una encuesta. Otros datos que se obtuvieron, y para no marear tanto a la audiencia con tanto número, vamos a centrarnos solamente en dos, pero principalmente el NT-proBNP, y aquí se produjo una reducción del NT-proBNP estadísticamente significativa del brazo tratado con empagliflozina, con las limitaciones que tiene el análisis de esta variable. Y en cuanto a efectos adversos, porque recordar que estos pacientes incluidos podían ser diabéticos o no, la mitad, bueno, el 40% eran diabéticos y un 60% no eran diabéticos, como efectos adversos prácticamente similares al placebo. Es decir, no hubieron aumento de efectos adversos, ni tanto el total ni efectos adversos serios en el brazo tratado con empagliflozina frente al brazo tratado con placebo. Por tanto, podemos decir que añadir empagliflozina al paciente con insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida tiene los mismos efectos secundarios que el placebo, excepto en la infección del tracto genital, que es un poco mayor, 1,7 frente a 0,6, pero como aquí incluía pacientes no diabéticos, vemos que el porcentaje es muy bajo. Recordar que cuanto más glicada tenían, más eliminación de glucosa por orina y más posibilidades de infecciones del tracto genital. En el resto no habían prácticamente diferencias, incluso había más efectos adversos, lo vemos en forma numérica, en el grupo placebo que en el grupo de empagliflozina.
como siempre, y en los grandes, congresos, cuando hay varios ensayos clínicos que van en el mismo sentido, pues también se aprovecha para publicar y para presentar un metaanálisis, que este fue publicado en Lancet en el mismo momento que se presentó en el europeo, y que analiza los resultados del Emperor y del DAPA-HF. Y bueno, en general sabemos que bueno, son dos moléculas muy parecidas, estudiadas en un grupo de pacientes muy parecidos. Sabemos que el ensayo clínico Emperor eran pacientes un poco más evolucionados y que, bueno, el racional está claro que hay que hacer un metaanálisis, y esto un poco lo que va a facilitar es que en las nuevas guías pues probablemente se considere el ISGLT2 como el tratamiento de insuficiencia cardíaca parcial reducida como evidencia científica 1A, porque hay dos o más ensayos clínicos en el mismo sentido. Y lo que vemos es que claramente en el endpoint primario, que es primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, ambos van hacia el mismo sentido, y el sumatorio también, es decir, favorece el SGLT2. Lo mismo ocurre en muerte cardiovascular, los dos van hacia el mismo sentido. Fundamentalmente, DAPA-HF es estadísticamente significativo, el otro es reducción no estadísticamente significativo. Luego podemos hablar de por qué o no. Y el total, por supuesto, hay una reducción de muerte cardiovascular. La muerte total también hay reducción en el metaanálisis, y la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca claramente es el endpoint que más se beneficia. Hay una reducción de un 31% si sumamos los dos ensayos clínicos. También hay una protección renal, y si lo juntamos todos los endpoints, también hay una reducción de hospitalización, muerte cardiovascular en los pacientes tratados con los SGLT2, tanto dapagliflozina como empagliflozina. Y esto, algo muy es independiente del estudio de diabetes. Los pacientes tratados con dapagliflozina o con empagliflozina se benefician por igual de su efecto sobre eventos en cuanto cardiovasculares, si son diabéticos como si no son diabéticos. Y también es independiente del uso de los ARNI. El sacubitril/valsartán, sabemos que en el DAPA-HF eran en torno a un 10-12% de los pacientes, frente al Emperor que llegaron a un 20%. Pues independientemente de eso, los ISGLT2 también se comportan como mejoría pronóstica, sobre todo a expensas de los datos del resultado del Emperor. Luego también se publicaron en el Europeo de Cardiología dos subanálisis del ensayo clínico DAPA-HF, uno en relación con la presencia de hiperpotasemia, algo que nos preocupa en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca avanzada, porque pacientes que ya han antagonistas de mineralocorticoides, valsartán, y ahora además vamos a añadir ISGLT2, por tanto es algo a tener en cuenta. Y luego también en relación, como ha comentado antes Julio, efectos mecanísticos de si no solo se produce, es un efecto sobre la volemia o sobre el sodio, etcétera, sino que también puede producir algún efecto sobre el miocardio, sobre la relajación miocárdica. En cuanto a la hiperpotasemia, la incidencia de hiperpotasemia en el DAPA-HF publicado en ese subanálisis se ha visto que no es superior en los pacientes tratados con dapagliflozina frente a placebo, tanto en hipercalemia moderada, más de 5,5, como hipercalemia severa. Es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas, por tanto, son fármacos seguros. Bueno, aquí esto también independiente del uso de antagonistas de mineralocorticoides. Y en cuanto al subanálisis ecocardiográfico de los pacientes del DAPA-HF, vemos que el índice EE' en los pacientes tratados con dapagliflozina a los 6 meses se reduce, es decir, mejora los parámetros de alteración diastólica, y cuando valoramos el strain longitudinal global, que es un dato muy importante, cada vez más importante en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida,
vemos que aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección preservada es donde mejor se comporta este dato de strain longitudinal. Los pacientes tratados con dapagliflozina mejoran este porcentaje de strain longitudinal en pacientes que han recuperado función sistólica. Y esto nos podría abrir puertas al futuro del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada, como tendremos datos en los próximos meses del Emperor preservada, y a ver si hay suerte y tenemos una posibilidad de este grupo de pacientes. También se han publicado datos del RECID HF que, bueno, básicamente lo que demuestra es que el paciente tratado con empagliflozina aumenta el volumen urinario durante 24 horas sin aumentar en demasía el sodio en orina, que es una especie de acuarético en todos los pacientes tratados con furosemida. Nos ayuda a potenciar el efecto acuarético de la furosemida en los pacientes que tratamos con empagliflozina, sean o no sean diabéticos con insuficiencia cardíaca. Y por último, un poco esta diapositiva de recordar qué es lo que nos viene encima en relación con insuficiencia cardíaca y SGLT2. El Emperor Reduced ha sido recientemente publicado. Tenemos próximamente Emperor Preserve, Soloist con sotagliflozina también insuficiencia cardíaca, el Deliver con dapagliflozina, es decir, que tenemos un amplio desarrollo en cuanto a estas moléculas en insuficiencia cardíaca. Y esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Oye, ¿se me oye? Sí. Bueno, pues nada, bueno, primero gracias a los dos, han sido magníficas presentaciones, tanto la de Julio como la tuya, Lorenzo. Y ahora vamos a ver, me gustaría a mí que Alfonso Valle, como también miembro del grupo y del programa este que estamos desarrollando, que nos contara un poco su visión y si él estuvo al tanto también como gran tuitero, como se le ha nombrado en el europeo, a ver un poco qué información ha sacado por ahí que nos ayude a entender todo este mundo. Bueno, yo creo que gracias Luis y sobre todo a Julio y a Lorenzo un poco por las presentaciones y muy brevemente para ser puntuales. Yo creo que el europeo, bueno, ha marcado un antes y un después en la dinámica de los congresos y evidentemente en insuficiencia cardíaca, bueno, pues los resultados de Emperor han venido a reforzar ya el escenario, ¿no?, que había abierto DAPA-HF. Yo creo que, bueno, pues somos afortunados un poco de tener una herramienta más para tratar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y al final todo este programa que comenzamos hoy, que es la primera fase, que al final, bueno, estamos nosotros, pero que va a ser un programa de todos, yo creo que el objetivo es un poco implementar ese tratamiento óptimo, ¿no?, que comentaba antes Julio, ¿no? Todos los pacientes que tenemos en nuestra autonomía con insuficiencia cardíaca, ¿no? Un poco por ponerle orden y siendo muy breve, esto es la primera fase, esto es el arranque, pero bueno, va a durar varios meses, ¿no? La siguiente fase será un poco el bajarlo un poco a la realidad de cada departamento, de los servicios de cardiología, de medicina interna a nivel hospitalario. Iremos colgando material para vuestra disposición y vuestro uso y, vamos, absolutamente libre. Y una tercera fase que creemos muy importante, que se encargará más Rafa, ¿no?, de contacto con la atención primaria, y como la atención primaria, bueno, pues se tiene que implicar en esto, no solamente por todos estos resultados del europeo, sino por todo lo previo que teníamos y que ojalá, por lo menos todos los diabéticos, nos lleguen al cardiólogo, ¿no?, ya con el ISGLT2 pautado, ¿no? Sería el gran éxito de esta iniciativa de Boehringer y de la Sociedad Valenciana. Muy bien, pues si quieres, Rafa, nos puedes comentar un poco también tu visión del proyecto y de estos fármacos en el mundo de la IC. Y luego, como Julio te estaba diciendo, el artículo este que estés a punto de publicar, ha puesto alguna diapositiva, pues bueno, ya quiero ahora públicamente, ya os he felicitado antes, dar la enhorabuena por estos artículos tan buenos que hacéis y que da tanto gusto leer. Y que bueno, eso hay una avanzadilla en la Comunidad Valenciana y bueno, pues da gusto decir que aquí también investigamos clínicamente mucho, ¿no? Pues nada, tú, Rafa, te dejo la palabra. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos por este proyecto, que la verdad que es un tema apasionante. Con respecto al abordaje que voy a dar yo de mi visión, sobre todo hacia atención primaria, yo creo que eso es un punto clave,
porque a diferencia de los tratamientos que habitualmente estamos nosotros acostumbrados a utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca, concretamente con fiebre reducida, en los que la atención primaria muchas veces tiene temor por el hecho de efectos adversos que pueden estar en mayor o menor medida, como por ejemplo pues, el deterioro de la función renal, desarrollo de hiperpotasemia, etc. Afortunadamente ahora contamos con un grupo farmacológico que es que, como vemos ahora en los resultados del EMPEROR, es que prácticamente no produce efectos adversos serios graves, con lo cual yo creo que va a haber un tsunami de prescripción con este grupo farmacológico por parte de atención primaria, y eso es una gran fortuna para todos nuestros pacientes, ¿no? Concretamente con eso, nosotros teníamos una duda que quisimos abordar con este pequeño estudio. Es un estudio en el que colaboramos 4 hospitales, 3 de la Comunidad Valenciana y otro que es el Hospital de Marbella, en Marbella, Costa del Sol. Aquí lo que quisimos ver era qué pasaba cuando nosotros combinábamos 2 grupos farmacológicos como son los SGLT2, en este caso con empaglifosina y sacubitril/valsartán. ¿Qué pasaba con el riñón? Que eso es un poco lo que nos daba temor a la hora de la prescripción, incluso a veces simultánea de estos 2 grupos farmacológicos. Eso es lo que quisimos ver. Voy a ver si puedo compartirles pantalla para brevemente enseñarles 3 diapositivas. Esto aquí es el problema del Mac, esto al final. A ver. Bueno, no creo que vaya a tener suerte con esto. Me van a perdonar, a ver. A ver, ¿lo veis? ¿Veis la pantalla? ¿Lo veis ahora? Ah, perfecto. Pues mirad, eran 3 grupos. El grupo A era el grupo de pacientes que estaba tratado previamente con sacubitril/valsartán. El grupo B era pacientes que estaban tratados previamente con empaglifosina. Y el grupo C fue el grupo de pacientes en los que se iniciaron ambos grupos farmacológicos al mismo tiempo. Estos son los cambios longitudinales a un año en la función renal, el filtrado glomerular estimado por la fórmula CK de EPI, y como veis aquí, las modificaciones en el filtrado glomerular, la verdad que son mínimas, no son clínicamente significativas ni tampoco estadísticamente significativas para ninguno de los grupos, con lo cual desde el punto de vista de la seguridad renal, la combinación de estos tratamientos parece ser segura, y estos son datos que ya hemos visto en los 2 grandes ensayos clínicos donde se ha evaluado el efecto de estos 2 agentes. Sin embargo, hay un dato interesante, y es cuando se evalúan las tasas crudas de modificación de la función renal, vemos que sí que hay diferencias cuando se comparan, por ejemplo, los pacientes que llevaban previamente sacubitril/valsartán en quienes se les añade empaglifosina. Hay una ligera deterioro de la función renal, que es que utilizando un punto de corte de un empeoramiento de más del 20% del filtrado glomerular estimado con respecto al valor basal cuando se añade empaglifosina, y lo contrario cuando los pacientes son tratados previamente con empaglifosina y les añadimos sacubitril/valsartán, hay una tendencia que es en el borde de la significación hacia una mejoría de la función renal. Y esto puede, en parte, estar explicado por el mecanismo, digamos, hemodinámico intrarrenal que ocurre cuando añadimos empaglifosina a los pacientes previamente tratados con sacubitril/valsartán. Y eso va muy de la mano al efecto que comentaba Julio, el efecto que vimos en la reducción de las dosis equivalentes de furosemida, que como veis aquí, justamente en el grupo A, que justamente en el grupo de pacientes en los que se añade empaglifosina, vemos cómo hay una caída dramática de la necesidad de diuréticos en estos pacientes. Eso muy probablemente sea en parte una de las posibles explicaciones. Nosotros, estos son todos generadores de hipótesis, no estamos diciendo que este sea el mecanismo, pero probablemente sí que hay un efecto de contracción del volumen plasmático y una pseudo empeoramiento de la función renal que
que realmente a largo plazo, como veis aquí en las curvas continuas, no se ve representado. Un momento. ¿Has acabado la presentación, Rafa? Sí, ya está. Era eso lo que les quería comentar. Pues vamos a ver, creo que estás recibiendo tú. Si existen preguntas, mira a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Una pregunta del doctor Jordán. Las diferencias en la disminución de la mortalidad cardiovascular a favor de dapaglifosina en el DAPA-HF frente a la empaglifosina en el Emperor Reduce, ¿se podría explicar por qué en Emperor hay más tasa de resincronización y uso de sacubitril/valsartán, lo que hace difícil obtener un beneficio? ¿Qué creéis? ¿Cuál es el mecanismo por el cual hay diferencias estadísticas, ¿no? en la mortalidad cardiovascular? Bueno, ¿quién se anima? Por alusiones, bueno, como yo lo he presentado, pero bueno, seguro que Julio tendrá explicaciones seguro más, o Rafa. Realmente sí que es verdad que estos pacientes estaban un poco mejor tratados, porque llevaban más tiempo el sacubitril/valsartán en esto y tal. Pero claro, tanto el placebo como el plazo de empaglifosina. Como asumimos como la muestra, el tamaño de muestra y el seguimiento estaba relacionado con el endpoint primario, asumimos que esos pacientes, como estaban mejor tratados, es posible que trataran más que morirse. Entonces no llegó al punto en el cual las diferencias estadísticamente significativas de mortalidad cardiovascular, es decir, el ensayo clínico se paró antes porque habían diferencias en el endpoint primario, que hubieran diferencias en uno de los endpoints exploratorios como eso de la mortalidad cardiovascular. Se podría hacer una explicación que si hubiera durado más en el ensayo clínico, realmente sí, no hay unas diferencias estadísticamente significativas, aunque sí que numéricas. Por tanto, eso podría ser una hipótesis. Bueno, hipótesis pueden haber varias y bueno, a ver, Julio, por ejemplo, no sé qué te parece. Bueno, esa es una pregunta, yo creo que eso va a dar bastante que hablar en los próximos meses, pero bueno, yo voy a dar una interpretación que no es más que esto, ¿no? Yo creo que los resultados son mucho más homogéneos que lo que se intenta decir. Realmente, yo cuando veo los resultados del Emperor, yo simplemente veo algo confirmatorio a lo que ya vimos con el DAPA. El Emperor son pacientes bastante similares a los del DAPA, son pacientes sí, con valores un poco más altos de NT-proBNP, pero muy discretamente, y pacientes en vez de un 10%, 20% de sacubitril/valsartán. Bueno, yo realmente pues no sé si eso puede explicar este hallazgo, ¿no? Además sí, pues sí, están un poco también mejor tratados con resincro y con desfibrilador, pero realmente yo no creo que estas diferencias, que son pequeñas, pues expliquen cambios en cuanto a los endpoints. Si os dais cuenta, la tasa de eventos en el grupo placebo pues es bastante parecida. En el grupo del Emperor sí hay más reingresos, pero en mortalidad son bastante similares. Es una población bastante similar en perfil de riesgo. Yo lo que creo que esto es un error, esto es un hallazgo aleatorio, ¿no? Esto realmente, yo si tuviese que decir por qué crees tú que los resultados no son significativos, diría que es el azar. Realmente el estudio no está preparado para evaluar mortalidad cardiovascular. A diferencia del DAPA, aquí había 3 endpoints jerárquicos y los 3 se han cumplido. Obviamente siempre se quiere conocer qué pasa con la muerte, y en este caso la muerte va en el sentido que corresponde a una reducción de mortalidad del 10%, pero no es significativa. Si tú comparas esa reducción del 20 versus el 10, tú hicieses una comparación head to head, que no se va a hacer, pero si se haría, yo estoy seguro que esa diferencia no es significativa. Yo pienso que hay que aprender más, probablemente a más largo plazo habría que ver. Yo simplemente digo, cuando hay un fármaco o un grupo farmacológico que me reduce un 30% los ingresos, y Luis lo significó, lo presentó muy claro, cada vez que un paciente ingresa, el riesgo de mortalidad aumenta. Cada vez el paciente sale mucho peor que como estaba basalmente. Y esto es, cada vez que cuando el final está cerca, vemos cómo
clásicamente el paciente reingresa. Un fármaco o un grupo farmacológico que te reduzca de manera tan llamativa, un 30% de los ingresos hospitalarios, no solamente el primero, sino todos aquellos que ocurren en el tiempo, está claro que más tarde o más temprano va a traducirse en una reducción de mortalidad. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias, Julio. ¿Tenemos, Rafa, más preguntillas por ahí? No te oigo. De momento no tenemos ninguna otra en el buzón. Vale, bueno, yo tengo una pregunta general que podemos responder todos, que básicamente es, el año que viene saldrán las guías y hay un lío de guías que, bueno, ahí los últimos gráficos que estoy viendo en el Twitter de cómo quedarán las guías es alucinante, ¿no? Lo habéis visto seguramente, un círculo central con los 4, incluidos también estos fármacos, y un montón como si fuera un sol de rayos, donde van ahí pues el vericigual, la rehabilitación, la digoxina, un montón de cosas. ¿Cómo creéis vosotros que quedarán? ¿Realmente empezaremos, como dice Milton Packer, con los 4 a la vez? ¿Es tan normal que un paciente venga con una IC de novo y se vaya ya con 4 pacientes que hay que titular? No sé, parece así como mucho, ¿no? A lo mejor depende del grado de la IC. No sé cómo veis vosotros este mundo, cómo quedarán las guías, qué estarán pensando los expertos de IC del mundo, de cómo va a quedar el gráfico definitivo. No sé, pues si quieres dices tú, Lorenzo, mismo, primero. A ver, Luis, yo pienso que los 4 hay que dar. O sea, si no hay contraindicación y no hay efectos secundarios, hay que darlos. A mí lo que me da, y realmente, lo digo, o sea, por la práctica diaria, me da miedo poner los 4 a la vez, después de un evento agudo. O sea, me da miedo porque ya sé que los resultados que ha presentado Rafa y tal, en cuanto a función renal, nos tranquiliza bastante. Lo que pasa es que, bueno, estos resultados son de práctica diaria. Seguramente el que le pone al que le ponen los 4 es un paciente que está un poquito elegido, ¿no? A la vez, me refiero, que hacer práctica diaria, tú lo ves venir y dices, este seguro que no me lo va a tolerar y no le pongo los 4. El que dices que sí, que es más joven y tal, y que tiene función renal, que no tenga ningún problema. Yo creo que hay que establecer bien que estos pacientes se deben de utilizar los 4 fármacos por orden que uno se considere más cómodo. Sí que es verdad que en la insuficiencia cardíaca aguda y durante el ingreso tenemos evidencia de esta curvatura estatal, por tanto, probablemente sea uno de los primeros que debemos utilizar, sin olvidarse de que luego hay que ponerle la banderita para que este paciente en poco tiempo poder añadir, me refiero al paciente agudo, y luego al paciente crónico, pues un poco cada uno que haga su arte. Yo creo que hay que tenerlos en cuenta los 4 y no me atrevería a los 4 a la vez. Pero bueno, estoy abierto a cualquier posibilidad. Bueno, yo opino también un poquito como tú, ¿no? Me parece a mí demasiado, ¿no? Un poco. Preferiría esperar e ir, en vez de ir escalando hacia arriba el fármaco que hemos puesto, ir añadiendo, ¿no? No sé, me parece a mí. Pero bueno, esto es un poco de arte. A ver, Julio, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, yo creo que el bloqueo neurohormonal, que es lo que tenemos ahora, es todo lo que el algoritmo de las guías es artificioso. Esto realmente no es práctico y esto realmente aparece en base a un orden cronológico en el cual ha aparecido la evidencia y se han juntado unos a otros, pero en práctica clínica, ante un enfermo concreto, uno va saltándose día a día. Yo creo que todos nosotros nos vamos saltando el algoritmo y lo que intentamos es mejorar en cada paciente concreto el tratamiento que lleva. O sea, yo no soy tan... Yo sí me establecería que lo ideal es que los enfermos lleven los 4 tratamientos. Esto sería a la máxima dosis tolerada y está claro seguir un orden, ¿no? Lo que decís vosotros, el enfermo más agudo, el enfermo más límite. Ese enfermo, desde luego, hay que ser prudente porque el establecer estos 4 fármacos en un momento determinado, un paciente límite, probablemente llevará a la retirada de todos y a ver quién es el valiente de volver a titular. Es preferible en este enfermo agudo, en enfermo más límite, enfermo más avanzado, ir paso a paso, control estrecho en unidades de insuficiencia cardíaca donde trabajamos todos nosotros. Ese enfermo hay que ser estrecho y paso a
paso ir titulando. Yo, desde luego, pienso que aquí los ISGLT2 tienen un gran terreno ganado, primero por la evidencia sólida y porque son muy fáciles de manejar. Aquí no hay problemas de tensión arterial, no hay problemas de titulación estrecha, aquí no hay que ir titulando el fármaco, no hay problemas de seguridad renal, no hay problemas de hiperpotasemia, a diferencia de otros fármacos que sí lleva, es más laborioso intentar llegar a la dosis máxima y total. Yo desde luego pienso que la adaptación de los resultados de DAPA, HF y de Emperor en lo que es la práctica clínica diaria va a ser mucho más fácil. Y tú fíjate, Julio, que además es un fármaco que una de las barreras que hemos tenido con sacubitril/valsartán es su continuación en primaria a veces y tal. Pero este fármaco de ISGLT2 es que lo utilizan más los primarios que los cardiólogos probablemente, con lo cual están más familiarizados con él y como veis en los efectos secundarios en pacientes no diabéticos es el mismo que en el placebo. Es decir, que auguro un futuro de estos fármacos, a implementar esos fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Es decir, en la práctica clínica todos los que estamos aquí sabemos que yo creo que en muy pocas oportunidades hemos iniciado 4 fármacos a la vez en pacientes de este tipo, ¿no? Esto realmente no lo hacemos ni probablemente lo vayamos a hacer. Hay que hacer hay que ponerlos todos, eso desde luego, con una implementación escalonada, como ya han comentado, pero como lo decía antes, sí que creo que la facilidad que tienen los ISGLT2 va a hacer que sean prescritos de una forma mucho más, digamos, fácil que el resto de fármacos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, ¿no? Yo creo que eso por parte de primaria hay mucho trabajo por hacer allí y yo creo que ellos, si se ponen a la tarea, el paciente es el que va a ganar, eso desde luego. ¿Y qué creéis que va a pasar con otros fármacos de este estilo, como la sotaglifosina? ¿Darán los mismos resultados? Quiero decir, ya tenemos el metaanálisis de estos fármacos y son todos parecidos. Yo me pregunto si tiene sentido, por ejemplo, el ensayo que se está haciendo ahora de sotaglifosina, cuando si sotaglifosina es igual que estos fármacos y hay un metaanálisis de estos que dicen todos sus beneficios, si ya hay que asumir directamente, sin ensayo clínico, que todos estos fármacos son iguales. No sé, me preguntaba el otro día, porque, claro, no sé si vale la pena, por ejemplo, seguir con ese ensayo. Si es igual que estos y va en esta dirección, pues a lo mejor ya está claro que es tan bueno como estos. No sé si estáis participando en este ensayo. Ya sabes, Luis, y tú lo sabes mejor que nadie también, que las agencias reguladoras son muy exigentes. Entonces exigen que las moléculas tengan un ensayo clínico en el cual se demuestre seguridad, eficacia, etcétera, etcétera, para darte la indicación en ficha técnica y que se pueda utilizar en este fármaco, porque bueno, ya sabes que derivado a Estados Unidos, pues todo este tipo de demandas y todo esto tienen que estar muy bien apoyadas en la evidencia científica. Pero realmente es verdad, dices, bueno, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo en hacer un ensayo clínico que realmente ya está en marcha y se tiene que terminar por el tema este de dar la indicación? Pero que probablemente yo, si tuviéramos que apostar, ¿no, Julio o Rafa? Apostaría porque han salido unos resultados muy similares, ¿no? No sé si encontráis alguna diferencia en cuanto a características de los receptores y tal, que se habla, que si tienen más afinidad o menos, pero yo creo que no. No sé, ¿qué opináis? Yo creo también, Lorenzo, que en cierto modo estamos hablando de un efecto de grupo. Probablemente en los próximos años y los ensayos, muchos de ellos que están en marcha, probablemente nos puedan definir ciertas particularidades de cada una de las moléculas que nos muestren ciertas preferencias o cierta utilidad en un escenario u otro. Yo creo que esto ocurrirá como ocurre hoy en día con las estatinas, en efecto de grupo que nadie discute, pero probablemente hay una que pues, mejor aquí y allí. Esto desde luego que va a ocurrir y estamos atentos desde luego yo creo que queda mucho por conocer. Ahora sabemos insuficiencia cardíaca con FEI reducida, tenemos evidencia muy sólida, esto cambia, esto mejora, sin embargo, no sabemos muy bien qué ocurre, qué va a pasar en la FEI preservada. Realmente yo tengo muchas esperanzas de que este grupo farmacológico funcione en FEI preservada. Realmente sería un auténtico bombazo en la cardiología, en la medicina interna. Esto realmente revolucionaría el mundo de la cardiología.
falta todavía conocer, Luis, en el enfermo cardiorrenal avanzado, qué papel pueden tener estos fármacos cuando no podemos dar nada. Estos fármacos, cuando tenemos un filtrado de 20 y un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿qué hacemos? Aún hay bastantes cosas que conocer. Realmente yo espero que hay recorrido y desde luego yo creo que soy positivo, ¿no? Pero desde luego creo que todavía tenemos que conocer. Hay una última pregunta de la audiencia. Raquel López pregunta: en la práctica habitual se ven con cierta frecuencia infecciones genitales en pacientes en tratamiento con ISGLT2, especialmente en diabéticos. La pregunta es que si es necesario suspender el fármaco en este escenario. A ver, yo mismo contesto. A ver, nosotros la verdad que cuando sí vemos con cierta frecuencia que esto ocurre, habitualmente sobre todo son mujeres de edad avanzada que suelen tener asociado pues prolapso vesical, pues sí que puede haber infecciones genitales, pero habitualmente se resuelven muy fácilmente con fluconazol, un comprimido único de fluconazol. A veces es eficaz para resolver el problema y no necesariamente eso implica que vaya a haber recurrencia, así como han visto en los resultados del EMPEROR, pues es verdad que aquí la mitad de la población era no diabética, pero el porcentaje de infecciones genitales es bastante bajo, con lo cual yo creo que eso es un tema que no me plantea a mí un gran problema clínico. ¿Qué opina el resto? Sí, realmente sí que es verdad al principio que lo utilizamos como triple o cuádruple terapia, el paciente diabético ya más inveterado, con unas glicadas más altas. Ahí veíamos un poquito más y por eso un poco siempre teníamos tendencia a decir, uy, pues, y además que al cardiólogo nos genera un poco de zozobra tratar una infección genital, como que, no sé, a ver cómo se explora eso y todo eso. Entonces, parecían que son más de las que realmente eran, porque digamos, nos impactaban más. Pero ahora que estamos utilizando los GLT2 en glicadas de 6,5 o de 6, pues la verdad es que vemos bastante menos. Bueno, recomendar al paciente pues, medidas higiénicas adecuadas y muchas veces con tratamiento tópico ni siquiera oral se puede incluso solucionar. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más, Rafa? No, no hay más. Bueno, pues yo creo que llevamos 1 hora y 20 minutos. Yo creo que está bien para una reunión no presencial y creo que vamos a cerrar un poquito el acto. Quiero dar las gracias a todos vosotros, también a Alfonso, que ha tenido que irse a otro evento, pero bueno, habéis hecho unas grandes presentaciones. Yo creo que el proyecto ha quedado claro y que es un proyecto ilusionante para la gente. También, por supuesto, a todo el mundo que se ha conectado. Y bueno, seguro que la Sociedad Valenciana de Cardiología seguimos ofreciendo este tipo de formato para seguir formándonos en todo lo que tiene que ver con IC y todo en general. Agradecer el apoyo de Boehringer Ingelheim, como no, sobre todo a Rubén de Haro, que nos ha ayudado tanto y nos ha organizado todo esto. Y también que no se me olvide que siempre están ahí lo que es la empresa multimedia, Daigon, sobre todo a Alex y a Ismael, que también nos han ayudado para que esto salga bien, porque a veces no todo es tan fácil. Yo, si queréis decir alguna despedida o alguna cosa, por mi parte, lo que he comentado ya. Bien. Pues nada, gracias. Pues nada. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta el siguiente evento. Venga, hasta luego. Venga, Hasta luego a todos. hasta luego.